Buenas noches, licenciada y compañeros. A continuación voy a realizar mi exposición. Como tema principal tenemos la introducción a la psicolingüística y las características generales de la lengua. En los aspectos generales de la lingüística nos dice que la lingüística como ciencia del lenguaje comparte con otras ciencias la preocupación de ser objetiva, sistemática, consistente y explícita. Además, propone recoger datos, probar hipótesis, diseñar modelos y construir teorías. El objetivo de estudio es único. En un extremo se sobrepone con las llamadas ciencias duras, como son la física y la anatomía, involucrando desde la filosofía a la crítica literaria. Incluye no solo las ciencias duras o fácticas, sino también a las humanidades y las ciencias sociales, ofreciendo una cobertura que motiva a muchos estudiantes de esta ciencia del lenguaje. La conformación de una teoría lingüística. El lenguaje humano como característica exclusiva de nuestra especie siempre se ha ocupado el más alto interés en la historia del desarrollo humano. Es hecho que el día de hoy que el estudio científico del lenguaje se llama lingüística. Una lingüística es consecuencia no solo de quien habla muchas lenguas, sino el científico que investiga el lenguaje en todas sus facetas, en la estructura, el uso, la historia y el lugar que ocupa en la sociedad. Los tipos de conocimiento que los hablantes o usuarios de una lengua poseen corresponden al ámbito de la lingüística moderna, que involucra o compromete un amplio campo. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de una teoría lingüística? Chomsky, 1986, nos propone los ejes fundamentales de las ciencias del lenguaje. Tanto el desarrollo como la adquisición de una lengua en la infancia nos entregan interesantes enfoques sobre la naturaleza y la estructura del lenguaje humano, así como de las lenguas en particular. La panorámica de las ciencias del lenguaje. Aquí tenemos lo que es la lingüística teórica, que a menudo se asocia con la lingüística generativa, cuyos fundamentos los encontramos en la estructura lógica de la teoría lingüística que Chomsky publicó en 1955. En esta obra, estas ideas sobre la naturaleza del conocimiento lingüístico, competencia, siempre es representado en la mente como una gramática mental. La lingüística histórica da cuenta y formula una teoría del cambio lingüístico o de cómo se ha desarrollado una lengua a través del tiempo. La lingüística antropológica, también conocida como etnolingüística, asociada con la sociolingüística o el estudio de cómo los factores sociales, la raza, la clase, la etnicidad influyen en el uso de las lenguas. La dialectología estudia cómo se configuran las variantes de una lengua, un espacio geográfico o territorio a nivel fonético. La lingüística computacional se preocupa de las aplicaciones de la lingüística teórica al ámbito de la informática, en la programación y simulaciones de modelos gramaticales. La lingüística matemática estudia las propiedades formales y matemáticas del lenguaje humano, como por ejemplo el cálculo semántico de la lógica. La lingüística clínica es la aplicación de las ciencias lingüísticas al estudio de los trastornos de la comunicación en situaciones clínicas. La pragmática estudia el funcionamiento de las lenguas en contexto, así como la influencia del mismo en la expresión y comprensión de los significados. La lingüística cognitiva es un término amplio que se refiere a cualquier rama de la lingüística que se propone manejar la forma o cómo los hablantes o los usuarios de una lengua procesan la información verbal. La neurolingüística es la rama de la lingüística que se preocupa de estudiar la relación entre el cerebro y el procesamiento verbal. La psicolingüística es una rama de la lingüística comprometida con el estudio del desempeño lingüístico. La sociolingüística estudia la relación existente entre la lengua y la sociedad, es decir, se ocupa del estudio de las variaciones lingüísticas
en relación con factores sociales que determinan y el papel de las mismas en el cambio lingüístico. Las características generales de la lengua. Entre ellos tenemos que una lengua es sistemática a pesar de su complejidad y puede estudiarse significativamente en varios niveles, fonemas individuales, hasta la organización del discurso. Otra característica es que estas reglas sistemáticas permiten expresar un número infinito de ideas en un número infinito de formas. Una lengua varía sistemáticamente de persona a persona, de un territorio a otro. Asimismo, a pesar de la diversidad, hay muchas propiedades universales de las lenguas. Hay características que comparten muchas lenguas. Todas tienen vocales y consonantes. Y aunque existen muchas reglas y principios complejos que regulan nuestra lengua, a menudo no somos conscientes de las mismas cuando hablamos o escribimos. Los niños adquieren su lengua materna sin que nadie les enseñe. Otra característica es que todas las lenguas cambian en el tiempo y en el lugar. El conocimiento de la lengua. Una teoría lingüística debe dar cuenta también de la naturaleza de carácter mental que representa el conocimiento de los hablantes tienen de su lengua. Es una consecuencia, una teoría de la gramática que incluye el manejo de principios o reglas que regulan o gobiernan la producción de estos enunciados en contextos comunicativos. Los componentes de la gramática. Aquí presentamos el léxico que viene del griego lexicón, que es perteneciente a la palabra. Asimismo, un componente que contiene el conocimiento que un hablante tiene de las palabras y morfemas de su lengua. La morfología viene del griego morfe, que significa forma. Contiene la estructura de las palabras o las reglas de la formación de palabras. La sintaxis viene del griego suntasein, que significa juntar o poner en orden. Esto abarca las reglas de formación de oraciones, es el componente de la gramática mental. La semántica del griego semántico, que significa, como resultado nos da significante, cubre el significado lingüístico de los morfemas, palabras, oraciones o frases. Aquí tenemos lo que es la comunicación. La comunicación puede tomar muchas formas y puede involucrar cualquier combinación de nuestros sentidos, como es la visión, el olfato, la audición y el tacto. Incluye así ambas formas o medio verbal y no verbal de la comunicación. El medio primario de la comunicación humana es el lenguaje, siendo el habla la forma principal de expresión verbal entre los seres humanos. ¿Qué es la comunicación no verbal? Aunque como seres humanos confiamos de una manera exclusiva en el aspecto oral de la comunicación, es también evidente que unos 2/3 de los intercambios de significados ocurren de modo no verbal. La idea de no verbal abarca no solo los llamados aspectos suprasegmentales del habla, sino también lo no vocal, sin voz, que lo podemos distinguir de la siguiente manera. Los artefactos es la forma como uno se ve o cómo nos ven, así como el uso de formas decorativas de vestir, por ejemplo, la forma de movilizarnos. La kinesia, que viene del griego kinéticos, que significa movimiento, se refiere a la manera como nuestras posturas, gestos y expresiones faciales también nos comunican. El espacio, el estudio sobre el manejo de la distancia física entre las personas y cómo afecta la comunicación se denomina proxémica. La cronímica del griego cronos, que quiere decir tiempo. Esto se refiere al uso o percepción del tiempo en la comunicación. En conclusión, tenemos que la lingüística abarca una amplia gama de temas que van desde el análisis de la estructura y función de los idiomas hasta su desarrollo histórico y su impacto en la sociedad y en la cultura. Al explorar los fundamentos de la lingüística, se examina cómo los seres humanos aprenden, procesan y emplean el lenguaje para la comunicación, desde el estudio de la fonología hasta la pragmática, desde la gramática hasta la sociolingüística. Cada disciplina nos proporciona una perspectiva única para comprender la complejidad y la diversidad de los sistemas lingüísticos en todo el mundo. Además, al investigar los principios,
fundamentales que gobiernan la comunicación humana, la lingüística no solo amplía nuestro entendimiento del lenguaje, sino que también nos permite profundizar en la comprensión de la mente humana y de la dinámica social. Esta ha sido mi exposición. Muchas gracias.